Chicos, bienvenidos a esta sección nueva del canal. Una sección que yo considero necesaria hacer a partir de todo lo que yo viví como cocinero. Es contenido que existe y hay en YouTube. No es que soy un pionero por hacer esto, pero me considero un comunicador más, un divulgador más sobre este tema. Vamos a hablar de la realidad inevitable. ¿Y qué es para mí la realidad inevitable? Habla de la muerte de los animales. Entonces nosotros, cuando tomamos la decisión de consumir carne, esta realidad inevitable, esta muerte, pasa siempre. Y nosotros siempre asociamos el sacrificio y la faena con el campo, la parrilla, el asado, pero no. Cada producto que nosotros consumimos en el supermercado, cada relleno de pollo, cada milanesa, cada jamón cocido, todo lo que venga de los animales, antes de eso hubo muerte. Entonces mi intención con este video es acercarnos a ese proceso natural que pasa todo el tiempo, que nosotros nos acostumbraron a que ese servicio se paga. Nosotros vamos al supermercado, vemos carne en la góndola, vamos, nos la llevamos a casa y la comemos. Atrás de eso hay todo un proceso del animal, de cómo se crió, cómo vivió, cómo murió, cómo se limpió, etcétera, que nosotros lo olvidamos. Y si nosotros lo tenemos presente, vamos a ser mejores cocineros, vamos a saber de dónde viene ese alimento y además vamos a respetar a ese animal. Entonces, la intención de esta sección nueva es mostrarles eso. Cómo se crían los animales, realidades, mitos que se creen, definitivamente cómo se sacrifica, cómo se faena. Antes de arrancar, quiero hacer un poco aclaraciones a lo que yo me adelanto que creo que va a pasar con el video, ¿sí? Este video no está apuntado para erradicar ningún pensamiento sobre consumo de animales o no. El video es para los consumidores de carne, para estar relacionados con el proceso, para que nos acordemos de dónde viene, para que seamos conscientes. Y este contenido hoy en día es chocante, es polémico, etc. Estamos tan alejados de lo natural que esto no parece chocante, pero para mí, más chocante es decir, pobrecito, me da lástima, y después te lo comes. Eso para mí es más chocante que todo esto. Entonces, este video es para eso, para que la gente que consume carne sea consciente. Arranquemos. Coqui, yo desde mi lado, y lo que veo en los medios y en las redes, siempre como que se demoniza demasiado el laburo del campo. Y desde mi perspectiva es muy injusto, porque en definitiva vos que estás del lado del productor, que cuidás a los animales desde que nacen hasta que se despostan y pasan a ser alimento, el animal no sabe si es lunes, si es martes, si es Navidad, si vos tenés fiebre, si vos estás cansado, si vos te peleaste con tu mujer. O sea, el animal tiene que comer, el animal hay que cuidarlo. Desde tu perspectiva, ¿sentís que es injusto? ¿Y cómo lo vivís desde estando dentro del campo, lo que se dice en general de ustedes? Mira, la realidad es que cuando alguien hace una mención de eso, obviamente linda no es, porque a nadie le gusta que lo estén criticando o que le estén opinando sin saber que por ahí es lo que más se hace. Pero es una realidad y yo creo que hay que vivir con las realidades y aceptar las realidades. Nosotros creo como sociedad que mejor persona es aquella que en la sociedad termina dando lástima. Entonces, ¿cuál es la concepción de un productor? Y el productor tiene que estar con la F100 vieja, toda rota, mal vestido, roto, él sucio y generando lástima de laburar todas las horas del día que se puede y de la noche también. Entonces, ese es un productor que, soy pobre, labura un montón. Pero la realidad es que todo avanzó, y avanzó la tecnología, avanzaron los medios, avanzó todo, y hace que la producción del campo se maneje de otra manera, genere otros ingresos, que en algunas actividades es más y en otras menos. No significa que van a ser millonarios todos los que tienen campo, en absoluto, pero no se mide de la misma manera todo. Entonces te ven arriba de una camioneta buena y dicen, ay, bueno, este tiene campo, está forrado en plata, que esto, que lo otro. Y la realidad es que no miran el sacrificio, porque cualquier productor de cualquier actividad de campo, si no está muy encima, y mucho más que una empresa, y mucho más que cosas, digamos, que tienen horario de cierre y fechas de cronogramos establecidos, porque vos una empresa el domingo la cerraste y te acordás, cerrás la persiana el viernes o el sábado y volvés el lunes, y todo sigue igual. Bueno, en el campo no.
En el campo es los 365 días del año, toda hora. Nosotros acá tenemos pariciones a veces a la noche y nos estamos levantando a las 2 de la mañana con cordero abajo los brazos para darle la mamadera porque la madre no lo aceptó o no lo quiere o hubo algún problema. O te entró un perro un día, que vos tenías un día tranquilo y te entró un perro que vino de afuera y te mató 10 ovejas y te da una angustia y una bronca y todo. Y todos esos tragos amargos no lo mide la gente. La gente te ve por ahí que sos del campo y ya digamos, te cataloga. Pero bueno, es una realidad y después cuando uno... también fue un problema del sector que nunca se vinculó con la parte social y con la ciudad y todo. El campo siempre se mantuvo relegado y separado de todo esto y creo que hoy el campo está de a poquito dándose cuenta de ese error que cometió y no es el campo y la ciudad, es todo junto, porque todos los alimentos que tenemos en la mesa, todos, o al menos una gran mayoría, vienen del campo. Verduras, carne, huevo, leche, lácteos, lo que quieras. La ropa misma. Entonces, todo viene del campo. Y decir, mira, yo quiero comer carne, pero no quiero ver cómo matan a un animal. O quiero comer verdura, pero no me gusta el proceso que le hacen a esa producción. Sí, obviamente va a haber cosas para pulir en todas las producciones. Pero de ahí a que tengamos que ser los malos de la película, eso me parece un poco injusto. Pero te vuelvo a repetir, es la realidad y hay que aceptar las realidades. Desde mi lado, como cocinero, bueno, sabés que yo no nací en el campo y demás, pero todas las veces que me tocó vivir de cerca una faena y vivir ese proceso completo, yo siento que me hizo mejor cocinero, porque me relaciono con el animal en todo sentido. O sea, me relaciono cada vez que voy al súper ahora, pienso mucho más allá, no solamente en una góndola. Desde tu lado me imagino que es mucho más profundo, porque vos lo producís, o sea, lo ves desde que nace, vivís el ciclo completo. ¿Cómo se vive eso desde tu lado? Cuando vos lo consumís, se lo de comer a tu familia, a tus amigos, ¿cómo se vive eso? Y no deja de ser algo recontra gratificante, es una fiesta, o sea, lograr el objetivo de producir un animal en las condiciones que uno lo quiere, ya desde... suena un poco hasta perverso decir que desde chiquito ya sabes cómo va a ser esa canal como rendimiento de carne. Vos lo ves de chiquitito y ya decís, uy, mirá, este cordero va a ser una bomba. Está bueno porque en definitiva está generando alimento y yo lo veo desde ese punto de vista, con todo el respeto que se merece el animal y la crianza del animal y todo. Nosotros le ponemos nombre y después, bueno, a ver, esto es algo que nosotros lo hacemos de forma familiar y para consumo propio, no es una actividad comercial ni mucho menos. Y a veces te toca que tenés que matar un animal que lo querías para reproductor o algo por el estilo, porque o se golpeó, porque tuviste algún problema, o tiene alguna anomalía que para reproductor no va. Y, viste, son sensaciones raras, pero te vuelvo a repetir, todo termina siendo alimento y está buenísimo saber que uno puede producir alimento y se valora, incluso los chicos míos o los amigos, la familia, valora totalmente distinto un pedazo de carne puesto en el plato sabiendo que es de producción propia que comprado en una carnicería o algo por el estilo. Sin decir que la carnicería a lo mejor está perfecto y está criado bárbaro y todo, pero es como que uno tiene una energía y un amor especial por ese plato de carne. Y es nada más ni nada menos que involucrarse. Ahí está, mira, Coqui, mira. Ahí va. Despacito que no lo prende. Que no lo pise los botes. Agárralo. Un montón, tenelo uno. Este es un corderito que nació hace 4 días, 5. Acá ni bien nace se lo identifica, se le pone un color de caravana que va a ser el año de nacimiento y una numeración. Después nosotros decidimos si eso queda como reproductor o si va a ser para alimento, para nuestro alimento, para producción de carne. Pero bueno, este es el trato que se le da a los animales, o sea, te terminás encariñando en algún momento, pero vuelve todo lo mismo, es alimento. Estamos generando alimento.
¿Por qué elegimos un cordero sobre otro para hacer alimento? ¿Qué le mirás vos? Primero, lo que miramos es la época calendario, cuáles vamos faenando, digamos, desde los primeros que nacen hacia los últimos, vamos respetando esa cronología. A su vez, también vemos la contextura del animal, que el animal esté gordo, que haya desarrolladose bien y todo, y lo elegimos en función de eso también, que el cordero esté acorde a lo que nosotros queremos. Si queremos un cordero bien pesado, obviamente vamos a matar uno más grande o más gordo. Y si queremos algo más chico porque somos menos personas o queremos hacer un cordero entre 10 o 15 personas, vamos a matar algo más chico. Normalmente los corderos pesados que nosotros hacemos es para desarmar, o sea, se faena y después se desposta todo, entonces quedan las patas, las manos, los costillares, y eso nos permite usarlo día a día y no tener que juntarnos tantas personas. Entonces, bueno, ahora vamos a elegir uno que nos guste como para la faena y vamos a empezar con la faena. Excelente. Coqui, te quiero preguntar, más o menos en líneas generales, ¿cómo se cría un cordero? Es un proceso que primero arranca con la selección de los progenitores. Lo ideal es, ya que uno va a hacer un esfuerzo de crianza, tener algo de línea de sangre más o menos buena y en función de eso trabajarlo. Y es un proceso, la preñez, que dura 5 meses y medio, se programa todo, se programa desde el día que se le da servicio a la oveja, con la oferta de alimento que uno va a tener en el campo en ese momento. Está buena esta actividad porque es una actividad que es, te diría, 100% natural, no hay agregados de nada. Obviamente si hay que hacer algún tratamiento en alguna oveja o algo se le hace puntual, pero no es algo que se trabaje de forma industrial como pueden ser por ahí los pollos o los cerdos en galpones donde por cronograma se le da la medicación y todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Se le da servicio a la oveja, se prevé más o menos el periodo donde va a parir. Después el cordero ni bien nace, se señala, se castra en el caso de ser macho, que va a ir a consumo, se le corta la cola por una cuestión sanitaria, sobre todo a las ovejas, y para mejorar después la preñez, porque la cola por ahí molesta un poco al momento del servicio. Y de ahí se empieza a trabajar con el cordero, que es darle buenas raciones, destetarlo de la madre cuando se considera que ya no necesita estar al pie de la madre. Eso va a ir en función de cada rodeo y de cada productor. Bueno, todo lo que viene a partir de ahora está abajo en la descripción el link para el que lo quiera ver, que es toda la parte de la faena en sí. Esto significa el sacrificio, el cueriado y todo el desposte para el que decida verlo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, ya hicimos todo el proceso, pero acá, como pueden ver, ya está todo el cordero terminado. Ya está todo dividido, está todo cueriado, está todo limpio. Acá se ven los riñones. Y le vamos a mostrar una breve, un poco el desposte general de lo que se puede hacer con el cordero, para que vean un poco las partes generales que tiene. Bueno, acá lo que vamos a hacer es separar las dos medias reses, que ya lo habíamos cortado con la sierra, terminamos de cortar acá. Y después, una vez que terminamos de cortar, vamos a empezar a separarlo al cordero y lo vamos a cortar en 3 segmentos, que va a ser la mano delantera por un lado, el costillar con el vacío por otro y el jamón atrás. Quedó un huesito ahí, así que lo voy a cortar con la sierra. Esto se llama paleta porque este hueso que está acá tiene la forma de una paleta, que es este de acá. Entonces parecería una paleta. Ahí está la punta del hueso. Debajo de esta grasa lo que tenemos es el lomo, que ahora lo vamos a sacar para poder sacar el cuarto trasero y que no se nos corte el lomo a la mitad. Fíjense ya lo adentro que está el lomo, si ustedes ven el cordero. Es un músculo que prácticamente no usa nunca, no contrae nunca. Por eso es tan tierno. Y hoy lo vamos a aprovechar. Esta va a ser una de las cosas que hoy vamos a consumir.
Ahí está. Bueno. Acá tenemos el costillar, la parte del vacío, toda la parte de lo que conocemos como costeleta. Acá tenemos el bife ancho, abajo el hueso, y acá tenemos el bife angosto, que va hacia la parte posterior. Sería en la vaca bife de chorizo y ojo de bife. Y ojo de bife. Después de todo el desposte, esto es básicamente lo que a mí más me gusta consumir, ¿sí? Vamos primero a las partes internas, que si quieren ver de dónde las sacamos, vayan al otro video. El corazón, el hígado, miren lo sano y hermoso que está este hígado. Este hígado tiene muchísimos nutrientes, es fantástico consumirlo. Los famosos chinchulines de cordero, que fíjense que son mucho más finitos que el de la vaca, pero son deliciosos. Esta tela que se llama crepín, que básicamente es buenísima para hornear, porque vos metés cosas acá adentro, enrollás, y esto al ser grasa mantiene la cocción súper húmeda, está buenísimo. Este es el lomo, que lo vamos a limpiar, y hoy vamos a hacer un sanguchito de milanesa con esto, para que puedan ver el proceso completo, ¿no? Que comimos también el animal que sacrificamos. Esto se llama la paleta, el costillar, que acá quedó también el riñón y parte de músculos y carne rica del cogote, y lo que sería el jamón, ¿sí? Toda la parte de atrás. Obviamente después de esto para cocción hace falta limpiarlo, emprolijarlo, pero esto a grandes rasgos es lo que más me gusta consumir del cordero, y lo único que no está acá, porque la están terminando de cuerear, es la cabeza, que hoy la cabeza, como tarda muchas horas de cocción, no la vamos a hacer hoy, pero yo ya traje una cabeza cocida, desmenuzada, porque tiene mucho músculo acá. Piensen que en el cerdo todo lo que es la papada se hace el guanciale, la lengua tiene mucha carne, es riquísima, y vamos a hacer también unos sanguchitos de cabeza de cordero. Así que ahora les vamos a mostrar un poco lo que vamos a hacer con la cocción y lo que preparamos del cordero para vivir ese ciclo completo. Bueno, vamos a pasar a la parte de la cocción para vivir un poco el ciclo completo. No vamos a darle mucha bola, pero sí me parece interesante mostrarles esto. Esto es todo lo del cordero de hoy. Hoy vamos a utilizar el lomo entero y un pedazo de hígado para hacer unas milanesas. Y miren esto. Esto es la carne de 2 cabezas de cordero que la herví por mucho tiempo hasta que esté. Ve que está hiper tierno, pues si lo hacíamos hoy iba a tardar mucho tiempo. Que la vamos a cortar despacito, la vamos a calentar. Y esto, que esto es el jugo de cocción, que ya todo el colágeno, miren que se hizo gelatina, ¿ven? Entonces esto, al calentarse, derrite y vamos a comer unos sanguchitos de eso también. Bueno, miren esto. O sea, realmente, ver un animal, verlo vivo, sacrificarlo, procesarlo, cocinarlo, comerlo, todo en el mismo día, posta no tiene precio.
Sanguchito de milanesa de hígado de cordero, el de recién. Ahora vamos con los sanguchitos de la cabeza. Acá está todo. Está la lengua, está el ojo, está el seso. Esto lo vamos a calentar de vuelta y le vamos a tirar todo el caldo y hacer unos sanguchitos. Esto es un sanguchito de la cabeza, con todo, lengua, ojos, seso, todos los músculos, con una salsa que tiene yogur, mostaza, mayonesa y condimento. Para mí una excelente manera de aprovechar un pedazo olvidado, que es la cabeza. Miren la cantidad de carne que hay acá. Bueno, espero les haya gustado muchísimo el video. Espero hayan aprendido un montón de cosas. Espero hayan visto la parte fea también, si se quiere, se la hayan bancado. Agradecerles por esto y bueno, una sección nueva del canal, digamos, un video fuerte. Ojalá les haya gustado muchísimo. Y si tienen algunas recomendaciones o algo que les hubiese gustado ver distinto, me lo pueden hacer llegar. Me gusta mucho escucharlos también. Muchas gracias y ojalá les guste mucho.